yo conversara con un grupo de personas, vamos a imaginarnos esta conversación que yo voy a tener o que un cristiano podría tener con estos tres caracteres: un musulmán, un hindú y un judío ortodoxo. Y yo les preguntara, ¿ustedes claman a Dios? Ellos me contestarían algo así. El musulmán me diría, claro que clamo a Dios. Mi Corán me dice que debo de clamar a Alá. Y no nada más clamo a Alá una o dos o tres veces. Yo clamo a Alá 5 veces al día en un tiempo en particular que yo ya he elegido para dedicar ese tiempo en devoción, en oración, y así yo poder clamar por medio de la oración a Alá. Algo así sería la respuesta del musulmán. El hindú sería muy similar. Claro que yo clamo a Dios. Yo leo mis libros sagrados y ellos también me llevan y me animan a orar a Dios. Y cuando tengo una necesidad, yo le oro a Krishna. Y cuando no le estoy orando a Krishna, le estoy orando al otro millón de opciones que tengo para yo orar para mis diferentes problemas. De forma que yo oro, yo clamo a Dios, a los dioses. El judío me diría algo así. Claro que clamo a Jehová. Yo leo mi Torah y mi Torah me incita a orar a Jehová. Yo cito el Shema. Y la instrucción de Jehová me invita a clamar a Él. Estos, iglesia, estos 3 ejemplos tienen algo en común. Los 3 dicen clamar a Dios. Los 3 siguen diferentes ritos, tradiciones y textos que ellos consideran sagrados, que los invitan a orar, a clamar. Así que la pregunta es esta: ¿cómo saber quién está clamando a Dios correctamente? ¿Cómo saber quién de los 3 es correcto y cuáles son los otros 2 que vive engañado de pensar que hay una deidad que escucha su clamor? Los 3 dicen seguir la instrucción de su libro sagrado. ¿Será que porque tal vez la respuesta es que Dios nos dejó muchas formas de clamar ante su presencia? ¿O solo hay una que es la correcta, que excluye a todas las demás? Todos podemos clamar, ¿cierto? La pregunta es si ese clamor es escuchado. Si llega a los oídos, por usar la ilustración, de Dios, o si se queda en estas 4 paredes. El título, iglesia, de mi mensaje esta mañana, y lo tienes en tu pantalla, es este: clamar a Dios fundamentado en su palabra es estar en su presencia. Clamar a Dios con un fundamento en su palabra es estar en su presencia. Para clamar a Dios fundamentado en su palabra, iglesia, nos tenemos que asegurar lo obvio: que la palabra que me está dirigiendo a ese clamor que yo digo tener sea la palabra correcta, la que tengo en mis manos. De otra manera, nuestro clamor no va a ser escuchado. No importa si eres aún más devoto que el musulmán y oras 10 veces al día. Si tu guía no es según la expectativa del que es deidad, del Dios vivo, tiempo perdido, dolor de rodillas tal vez. Ninguno de los ejemplos, iglesia, que mencioné tiene muchas posibilidades de que su clamor sea escuchado, ya que su fundamento no está en la palabra revelada de Dios a través de su Hijo Jesucristo.
Eso es lo que hace la diferencia. La personalidad del Hijo, la identidad del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Para que Dios pueda escuchar cualquiera de nuestros clamores, iglesia, el primer clamor que Él quiere escuchar es este. Un clamor desesperado debido a que entiendes la necesidad de una salvación fundamentada en su palabra, como la vamos a estar viendo en los versículos de Salmo 119, 145 al 146 esta mañana. Así que acompáñame a leer los dos primeros pasajes, iglesia, para que ahondemos en esta idea del clamor que se demanda de un hombre, de una mujer. Dice: he clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Iglesia, de todos los ejemplos que mencioné antes, ya lo dije, ninguno de ellos puede clamar a Dios correctamente según la teología de la fe cristiana. Ninguno. No trates de buscar una explicación para decir, pero bueno, el judío, él lee el Antiguo Testamento, ¿no? Seguramente su clamor debe ser escuchado por lo menos a medias, ¿no? No seas tan severo con el judío. No lo es. Si él no llega al entendimiento del cumplimiento de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, su oración es estorbada. Él necesita llegar al meollo del asunto y no lo ha hecho. Por eso no lee el Nuevo Testamento. Por eso no confía en el Mesías prometido. No importa que tenga la Torá y que sea parte de nuestras Biblias. No importa que tenga este lenguaje en el Antiguo Testamento de clamar a Dios por salvación. Si desechas el instrumento por el cual Dios mismo salva, el cual nos revela la Biblia en el Nuevo Testamento, a los que hemos confiado en la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, donde entre muchos otros pasajes, déjame leerte solo uno que es claro como el agua. Hechos 4:12 dice esto: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces la pregunta sería esta: ¿hay alguien más en quien haya salvación? No. Creo que es muy claro, en ninguno otro, solo en ese nombre, en el nombre que nos fue revelado. El nombre al que se refiere el apóstol Pedro en esta cita de Hechos 4:12 es Jesús. Solo en Él hay salvación, en ningún otro. No hay otro hombre, por muy espiritual que se diga ser. No importa cuántas masas Él ha podido influenciar. No importa si Mahoma influenció el Medio Oriente. No importa si Buda influenció en Asia. En ningún otro hay salvación. Y eso nos tiene que quedar bien claro. Y ese es el primer clamor que Dios quiere escuchar de un ser humano en sus oraciones antes que cualquier otro clamor. Ese. Para que tengamos acceso a su presencia y entonces poder expresar cualquier otro clamor. Eso es lo que te da permiso a que cualquier otro clamor que tengas, por muy noble que parezca, sea escuchado. Voy a poner esta ilustración y va a sonar fuerte. Sabemos que todo el mundo está experimentando la pandemia, ¿cierto? No hay país que no esté siendo afectado por esta situación. Y seguramente habrá hindús que están orando para que esto se acabe. Y seguramente habrá musulmanes que están orando para que esto se acabe. Y hasta el ateo está orando para que esto se acabe. Esa oración es una oración noble, ¿cierto? Se ve bien a los ojos de los hombres. Bueno, pues esa oración no es escuchada por el Dios de la Biblia. ¿Por qué?
Porque la primera oración que el Dios de la Biblia quiere escuchar es que reconozcas al Hijo. Y si no reconoces al Hijo, Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Si no has clamado a Jesús con todo tu corazón, si no has clamado por su misericordia y te has arrepentido, si no te has rendido a Él declarando que Él es Señor de tu vida, si tu clamor no te ha llevado a querer guardar sus palabras, entonces no importa cuánto clamas a Dios o si lo haces mejor que los personajes de mi ilustración. Tenemos que entender que Dios no escucha el clamor de todos los pecadores, solo de aquellos que claman en primer lugar por la salvación que Jesús ofrece a sucios pecadores que reconocen su suciedad y su necesidad de ser limpiados con la sangre del Cordero. Amén. Así que si ese eres tú, como dice el primer énfasis de mi sermón, clama a Dios con todo tu corazón por salvación. Guarda sus estatutos y testimonios. Si aún no has confiado en Cristo Jesús, clama a Dios con todo tu corazón. Si te habías estado preguntando por qué Dios no escucha mi clamor en esta área de mi vida, pero no has rendido tu vida a Jesús, entonces esa puede ser una gran posibilidad, que aún no le conoces y que primero quiere Él escuchar que te rindes a Él. Y tal vez cuando eso suceda te vas a dar cuenta que tu clamor era mundano y ya lo vas a dejar de hacer. Y que tus clamores van a empezar a cambiar a otra dirección. Y que eso que pensabas que era importante, por lo cual tú clamabas tanto, no es tan importante. Porque ahora Dios te ha hecho entender qué es lo más importante. Cuando esto es genuino, querrás guardar los estatutos y los testimonios de la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a la siguiente sección, iglesia, versículos 147 y 148. Acompáñame a leerlos nuevamente, por favor. Dice: me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Iglesia, todo aquel que ha clamado en verdad, en una verdadera búsqueda desesperada de la salvación que el Dios de la Biblia nos ofrece, tiene acceso a la presencia del Dios en los cielos. Piensa en ello. Esa declaración nos debería de volar la mente. Tengo acceso a la presencia del que creó cada parte de mi ser y de lo que me rodea. Deberíamos de ponernos a llorar en este momento, nada más de pensar que eso es verdad. ¿Cómo es eso posible? Tengo acceso al Padre que lo creó todo. Iglesia, cuando hemos confiado en Jesús, la cortina del templo se ha roto. Esto quiere decir que tenemos acceso directo a la presencia de Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo y por la fe que hemos depositado en su nombre. Porque no hay ningún otro nombre por el que podemos ser salvos. Y como consecuencia, no solo clamamos a Dios fundamentados en la palabra, sino que lo hacemos con gran anticipación. Clamamos, como dice el segundo énfasis de mi sermón, clamamos día y noche, meditamos y esperamos en su palabra. ¿Cuántos de nosotros no estamos inconformes por muchas de las cosas que suceden en nuestro país, cierto? Si tuvieras la oportunidad de que todas las mañaneras te dejaran entrar a ese lugar y siempre te dieran la palabra para decir para que fueras una voz del pueblo, que fuera una garantía, estoy casi seguro que muchos nos tomaríamos ese lugar. Muy pocos desperdiciarían esa oportunidad.
Nos anticiparíamos, ¿cierto? Nos levantaríamos temprano. Pensaríamos en las preguntas que le vamos a hacer a López Obrador. Sí, yo sé que les da risa porque saben que serían eternas las respuestas. Pero nos anticiparíamos, ¿cierto? Pensarías muy bien que no fueras a decir una bobada y sobre todo pensarías en los intereses del pueblo, no nada más los tuyos. Acceso al presidente a ese nivel no cualquiera lo tiene. ¿Cuánto nos anticipamos, iglesia, con el Rey, con el soberano, con el Dios, con el que está sentado en el trono? Nos anticipamos a la puesta del sol y clamamos. Esperamos en su palabra, en sus promesas, de forma que confiamos en ellas. Porque como vimos la semana pasada, todas son verdad. Porque es así como las vemos. Nada es más importante que lo otro. Nada es más digno de que nos sometamos nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Clamamos de noche cuando la persona promedio ya está durmiendo. Nos anticipamos para tener tiempos a solas con Dios. En una actitud de clamor, iglesia. No nada más porque oro, porque voy a comer y le regalo a Dios mis 3 minutos de oración. Una actitud de clamor guiada por el conocimiento adquirido cuando meditamos en la palabra de Dios. Escucha, si te has estado preguntando por qué es que mis oraciones no suenan, nadie las calificaría tal vez como una oración donde hay clamor, en donde totalmente me entrego, totalmente me rindo ante la persona de Dios. Tal vez tiene mucho que ver con esta idea de nuestra falta de meditar y escudriñar la palabra, para que ésta me quebrante, me muestre quién soy yo, quién es Dios, cuán sucio es mi pecado, cuán puro y santo es Dios. Y entonces cuando yo me acerque a Él por los méritos de Cristo y con esa confianza de que el velo se ha roto, lo que yo pueda experimentar es un clamor genuino. Así que te hago algunas preguntas. ¿Cómo estás anticipando tiempos de clamor con Dios centrado en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te anticipaste al alba para clamar y meditar en la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que esperaste a que todo mundo se fuera a dormir en tu casa para así tener un tiempo de silencio a solas con Dios, meditando en su palabra que te incitó a clamar en tu vigilia de la noche? ¿Cuándo? Recuerdo al inicio de nuestra plantación, algunos se me acercaban y me pedían organizar vigilias de oración. Es que me decían, yo extraño las vigilias de oración. En mi iglesia hacían vigilias de oración, qué bueno. Y las llegamos a hacer. Y fueron de gran bendición. La pregunta que me hago es esta. ¿Cuántos de esos que me pedían esas cosas, en realidad esa era su práctica? ¿Cuánto eso era verdad en la intimidad de sus vidas? ¿Y cuánto más bien era simple tradición, simple costumbre, simple una forma más de yo verme bien ante los hombres? ¿Cuánto? Mi oración, iglesia, es esta. Mi oración es que tanto tú como yo no necesitemos de una vigilia de oración que tenga que organizar la iglesia local. Mi oración es que tanto tú como yo, que decimos amar tanto a Dios, tanto a su palabra, tanto a su Hijo, nos anticipemos al alba en nuestro clamor, con ojos vigilantes por la vigilia
de la noche, de manera personal. En donde cuando haya una reunión de vigilia de oración grupal, sí nos emocionemos, pero que no sea la gran novedad, porque es algo que ya es mi práctica, mi hábito de vida, mi tradición de adoración a Dios y su palabra. Cuando me fundamento en la palabra y en la intimidad de mi Señor. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus enseñanzas. Jesús dijo lo siguiente, Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Iglesia, en este mundo y por generaciones, muchos dicen amar a Jesús. Muchos de los cuales tienen en sus manos la revelación completa contenida en las páginas de una Biblia, los 66 libros. Pero Jesús sabía que muchos harían esa declaración. Yo amo a Jesús. Jesús es mi todo. Jesús es mi Señor. Yo me rindo a Él. Él es mi vida. Él sabía eso. Él llama la atención cuando se le lee en su palabra. Decir esas palabras es muy fácil. Pero Jesús nos ama tanto, iglesia, que nos dejó una condicionante para examinarnos a nosotros mismos cuando decimos que le amamos, para medir si en verdad le amamos como decimos que le amamos. Y está en esta sección. Juan 14:21, la primera parte, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese. No, Jesús, y el que se memoriza la palabra de Dios, ¿qué pasó con ese? El que entiende mis mandamientos, el que los tiene, y el que me ama, ese es el que me ama. Oye, pero Jesús, el que ha sido pastor. Oye, pero Jesús, el que ha servido en las misiones. Oye, pero Jesús, ¿y qué dices de los niños? ¿Por qué alegamos ese tipo de cosas? Creo que es muy claro. Nos encanta engrapar frutos a nosotros mismos y a los demás. Es el que guarda mis mandamientos. Jesús está diciendo, mis palabras son suficientes. Yo tengo que guardar sus mandamientos, obedecerlos. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Que la salvación es por obras? No soy yo el que lo está diciendo. Es Jesús. Y la mejor manera de interpretarlo es la siguiente. Si en verdad has clamado a Dios Padre para que derrame su misericordia en tu vida por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz, quien murió por tus pecados, entonces quiere decir que tu corazón ha sido vivificado. Si tu clamor fue sincero y tu arrepentimiento genuino, como resultado de que ahora querrás vivir una vida sometida a las ordenanzas de Jesús. A eso se estaba refiriendo Jesús. No es que el obedecer sus ordenanzas nos salvan. Muchas veces volteamos como que la fórmula de la salvación. Te obedezco, por eso me salvas. No es así. Es más bien, porque me salvaste, por eso te obedezco. Hay mucha diferencia en la lógica de esa declaración. Porque has sido salvo. Porque se te ha entregado gracia y misericordia, porque has sido vivificado, tu corazón ha sido avivado y quiere conformarse a las palabras de aquel
que te avivó en el poder de su Espíritu. Su misericordia produce un avivamiento de corazón que inicia con un clamor por avivamiento de tu alma y continúa por un clamor para que el avivamiento ahora continúe en obedecer sus ordenanzas. Esta es la marca, iglesia, que nos ayuda a identificar si en verdad hemos sido amados por Dios. La marca que nos ayuda a evaluar si en verdad amamos a Jesús como decimos que le amamos porque guardamos sus mandamientos. Así que si esto es verdad en tu vida, clama por avivamiento conforme a sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque las quieres obedecer. No seas presuncioso de pensar que ya he sido avivado, ya tengo mi boleto al cielo y entonces ya no hay nada más que hacer sino esperar el día de mi partida. Jesús no nos salvó con una actitud conformista. Jesús quiere que sigas clamando por avivamiento y también quiere que si esta mañana aún no le conoces, claves por el primero de los avivamientos, donde Dios cambia corazones y te quita el corazón de piedra, de incredulidad, de amor al pecado y lo reemplace por un amor a su persona y a sus palabras. Clama por su misericordia y pídele que avive tu corazón para que las palabras de Jesús sean algo que quieres guardar. Clama para que sea verdad también la segunda parte del versículo que te cité de Juan 14:21. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré en él. Eso quieres esta mañana si aún no le conoces. Si aún eres indiferente a sus mandamientos. Eso quieres. Clamor genuino para que Él vivifique. Clama por salvación si aún no le conoces. Arrepiéntete de tus pecados, de aquellas cosas que practicas y que sabes que ofenden a Dios. O que tal vez no lo sabes porque no lees la palabra. Pero tu conciencia no te deja tranquilo y te hace ver que eso que haces, que está mal, no glorifica a tu Creador. El primer clamor que Dios quiere ver es el clamor de tu persona que ha bajado la guardia, donde reconoces que necesitas un Redentor, donde reconoces que por culpa de tu pecado mereces la muerte y que tu única esperanza de salvación es Cristo Jesús. La misericordia que Él ofrece, la misericordia que el Padre ofrece en los términos de su Hijo Jesucristo, quien murió por tu falta de conformidad a las ordenanzas de Dios y quien resucitó venciendo así la muerte y resucitó para amarte y para manifestarse en tu vida, para vivificarte en su palabra, para darte vida en Él, para que en el poder de su Santo Espíritu tu alma fuera vivificada y así pudieras responder al llamado de obedecer la palabra de Dios en amor y devoción a su persona. No por obligación, no porque se ve bien, no porque eso me exalta y me da una buena reputación, por amor. Por el amor que nos mostró. Jesús es la misericordia encarnada de Dios al cual tienes que clamar esta mañana si aún no le conoces. Lo único que se demanda de ti es un clamor desesperado en arrepentimiento y fe, donde le dices las palabras que acabamos de leer en estos dos pasajes. Respóndeme, Señor. Jesús, sálvame. Derrama tu misericordia. El primer acto de obediencia que se espera de ti es humillación. Arrojarte a los pies de Jesús, clamando por su salvación. Por lo demás, Él seguirá vivificando tu corazón, para que le ames y quieras someterte a su palabra en obediencia y fe. Él te dará el Espíritu para que puedas hacerlo.
No en tus fuerzas, sino en sus fuerzas. Él te conformará a su imagen con el poder de su palabra y con la influencia del Espíritu Santo que vivifica a aquellos que han sido otorgados la gracia salvífica de Dios, para que obedezcamos sus mandamientos escritos en la palabra. Así que no lo pienses más esta mañana. Ven a Jesús, humíllate al Rey, vive en la presencia de tu Hacedor que se encarnó y murió por tu maldad, para que no mueras, para que vivas eternamente en su presencia y para que la manifestación de su persona te conforme a su voluntad, debido a que tu alma ha sido avivada y regenerada con poder de lo alto. Amén. Ven a Jesús si aún no le conoces. Ven a Él, aún estás a tiempo. Ven a Él, que Él lo es todo y sin Jesús no tienes nada. Ven a Jesús. Vamos a leer el siguiente versículo, iglesia, los siguientes 3 versículos. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, para que para siempre los has fundado. Iglesia, cuando nuestro clamor en verdad está fundamentado en la palabra de Jesús que nos salvó, cuando la misericordia que hemos recibido es verdadera y se refleja en nuestros corazones que han sido avivados, comenzaremos a ver una transformación de corazón que nos incita a conformar nuestras vidas a las ordenanzas de Dios, como vimos en el versículo pasado. Muchas veces caeremos en el error de pensar que de aquí en adelante todo va a ser de color de rosas. No sé si esa fue tu experiencia, esa fue la mía cuando Dios me salvó, cuando Dios me mostró su gracia. Ahora todo es color de rosas. Ahora todo el que yo le diga de esta salvación va a ser mi mejor amigo porque le he dicho las mejores noticias del mundo. Qué equivocado estaba de esa declaración. Hay un sentido en que sí, en verdad la vida ya se vuelve color de rosas, pero ese camino de rosas está mezclado de espinas. Sí, es un camino que nos lleva a la presencia de Dios guiados por su palabra, pero también es un camino espinoso debido a que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo en un mundo caído, donde aún hay pecado, tanto en nuestros corazones como en los corazones de los que nos rodean. Sí, el poder del pecado ya no reina sobre los hijos de Dios que han sido salvos por gracia inmerecida, pero si en verdad hemos clamado, tendremos que pasar por este camino de rosas donde hay muchas espinas que amenazan con clavarse. Los últimos 3 versículos, iglesia, de nuestro texto esta mañana nos van a ubicar con por lo menos 3 aspectos que suceden en la vida de aquellos que caminan en la presencia de Dios. Un camino de rosas donde también hay espinas. El primero de ellos, voy a volver a leer nuevamente, versículo 150, dice: se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. En la semana estuve en el chat, ya trato de no estar en el Facebook, pero de repente entro y le doy like a algunas cosas, leo algunas citas y de repente alguien me contacta. Y le di seguimiento a una conversación de alguien que puso algo en mi muro y no sé qué, ya van a ir de chismosos a mi muro, la voy a tener que borrar. Y le di seguimiento a esta persona, es un primo mío. Y su comentario se me hizo imprudente, sin embargo lo quise tratar con delicadeza, con paciencia, y así le di seguimiento y después mejor me fui a privado porque dije, por si esto termina mal y yo voy a terminar dando aquí un mal testimonio. El chiste es que no lo di, se los prometo, pero sí se puso candente la cosa, ¿no? En el seguimiento, en las respuestas que daba uno al otro.
Y básicamente la persona, mi primo, estaba juzgando el árbol de Navidad, los cumpleaños y así, cosas que uno dice, ¿qué onda con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el cristianismo? Bueno, para él tiene que ver mucho porque eso era lo que estaba representando mi cristianismo, eso era lo que él resumía de lo que yo vivía en la fe cristiana. De forma que, para no hacerles el cuento largo, este primo, con el que al final terminamos muy bien y todo, obviamente no estando de acuerdo uno con el otro, de la forma de ver el cristianismo, este es el tipo de primo que antes de que yo viniera a Cristo, antes de que yo conociera de la gracia de Dios, nos la pasamos súper bien. Súper bien, no tienen ni idea. Obviamente lo que nos unía era el pecado, pero nos la pasábamos bien. Casi no nos veíamos, pero cuando nos veíamos era dar rienda suelta al pecado. Y de repente los tintes de la conversación se empezaron a tornar hostiles, en donde te das cuenta de algo que es muy claro, evidente y que no podemos negar. Que ahora él se acerca a mí, pero ya no como ese primo con el que me llevo muy bien. Ya hay hostilidad, ya hay apatía, ya hay un juicio. Y qué bueno que lo haya. De hecho, todo el tiempo somos llamados a juzgar. Cuidado con los que dicen, no somos llamados a juzgar. Sí, tenemos que juzgar lo bueno de lo malo. La sana doctrina de la mala doctrina. A eso soy llamado. Pero te das cuenta con mi ilustración, lo que te quiero ayudar a entender es esto, que alguien con quien antes yo me llevaba muy bien, ahora lo tenemos que poner con esta etiqueta, y que me perdone mi primo si alguna vez escucha este sermón, se lo hice ver por texto. Ahora él pertenece a una familia, desde mi perspectiva, a la cual yo no pertenezco. Y viceversa, seguramente él piensa lo mismo de mí. Pero uno de los dos tiene que estar mal, ¿cierto? No podemos tener opiniones distintas, teologías totalmente distintas y decir, no importa, el nombre de Jesús es lo que nos une ahora. Hay que definir ese nombre, hay que definir esa doctrina. Mi amor por Jesús, iglesia, trajo hostilidad a nuestra relación, la cual Jesús promete a todos sus seguidores, la cual no nos debería de sorprender si en verdad somos cristianos. Que se nos acerquen los que siguen la maldad, a unos que aparentan guardar la ley de Dios en su palabra. No nos debería de extrañar, iglesia. El que clama a Dios enfrenta oposición, como dice el último énfasis de mi sermón en el primer punto. El que clama a Dios enfrenta oposición. Esto es una garantía de la cual te quiero advertir esta mañana si estás considerando seguir a Jesús. Va a haber oposición. Y va a venir de todas direcciones, por parte de religiosos que te querrán persuadir con interpretaciones torcidas para que te esclavices a una religión basada en las obras para ganar tu salvación, donde la obra redentora de Jesús en la cruz no es suficiente. O vendrán aquellos que niegan a Dios y te odian por el simple hecho de que clamas a Dios. ¿Quieres los beneficios de Jesús? Pero sin experimentar los sufrimientos de Jesús, entonces te animo a esto, a que no clames al Dios verdadero de la fe cristiana, ya que Él te garantiza que se te van a acercar malvados para acecharte cuando le sigues y le amas. Amén. Jesús dijo esto, iglesia, y se nos olvidan los textos fuertes de Jesús, porque no queremos pensar en Jesús como un divisor. Pero Él trajo una espada. Él vino a traer una espada, Él lo dice en su palabra. Él vino a poner en enemistad a la mamá con el hijo, al papá con el... ¿Se entiende? No creo que tengo que citar la cita, todos estamos familiarizados con ella. Pero no queremos pensar así, porque pensamos que son pétalos de rosas sin espinas el caminar de Cristo, el caminar con Cristo. Y no es así. Va a haber oposición, siempre y cuando tú te mantengas firme en tus convicciones y fiel a su palabra. La tienes garantizada. Amén. Versículo 151 dice esto: tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad.
Tal vez estás pensando, predicador, me estabas convenciendo, estaba considerando rendirme a Jesús, pero con tu advertencia, como que ya no se me hace tan apelador este Jesús. Como que ya no me conviene tanto como pensé. Me gusta la idea de que mis pecados sean borrados, pero eso de que voy a tener mis enemigos, tal vez más de los que ya tengo, como que no. Bueno, pues si ese eres tú, no tienes nada de qué preocuparte. Porque sí, la maldad te acechará, serás embestido, aún por tu propia maldad vas a ser embestido. Porque los que caminan en la presencia de Dios caminan en una guerra espiritual. Una constante batalla donde la carne y sus deseos pelean en contra de la influencia del Espíritu Santo que avivó los corazones de los hijos de Dios. Sí, el cristianismo bíblico te acercará muchos enemigos, intensificará en tu vida a tus enemigos. Y los que eran muchas veces tus amigos, con los que te codeabas, a veces también van a ser parte de esa lista. Pero ten en mente esto que vimos en versículo 159. Tú estás cerca, Señor. 151, perdón. ¿Sí? Perdón. ¿Cuál era el versículo? 151. Tú estás cerca, Señor. Sí, tendrás rodeados a tus enemigos, te estarán acechando. Pero ¿quién está más cerca? El que mora en ti. El que con su influencia y en el poder de su espíritu te sostiene. Por eso no debes tener miedo. Mira, en la primaria, por ejemplo, ya todo el mundo sabe que yo era una fichita. Y ya todo el mundo sabe que me metía en muchos problemas. Y que tenía muchos enemigos. Y lo que pasaba muchas de las veces es que mis enemigos eran más fuertes que yo. Y yo tenía que correr de ellos. Pero yo tenía una ventaja sobre mis enemigos en mi escuela, en la primaria. ¿Sabes cuál era? Con todo y que fueran más fuertes, que mi mamá era maestra en esa primaria. Entonces sucedía en ocasiones que cuando yo ya estaba hasta el cuello, ya no sabía para dónde correr, mi última opción y esperanza era mi mamá. Entonces yo corría hacia ella y ahí me quedaba. Y tal vez no los acusaba para no verme como una gallina, pero yo ya sabía que ellos ya les estaban mandando un mensaje. Si tú continúas con tu avance, con tu acercamiento en mi contra, tú sabes que ella es mi mamá. Y tú sabes que no nada más es mi mamá, sino que es una maestra de esta escuela. Y tú sabes que ella como tal tiene autoridad dentro de este lugar. Y eso refrenaba la maldad de mis enemigos en la primaria. Iglesia, pues lo mismo pasa cuando hemos confiado en Jesús. Ahora nuestro Padre es Dios. Muchos que siguen la maldad querrán hacernos daños, pero aquellos que entendemos el carácter, el poder, la autoridad de Dios, la verdad de su palabra y el cuidado para con los suyos, vivimos ante su presencia, corremos a Él. Él nos fortalece y nos consuela ante nuestros enemigos. Iglesia, el que clama a Dios vive en su presencia. Tenemos que creer eso, iglesia. Tienes que creer esto tú esta mañana si estabas considerando a Jesús y estás temeroso porque vas a tener enemigos cuando empieces a caminar con Jesús. Él es el más poderoso. Él es el que tienes más cerca. Él sabrá frenar en su momento indicado a tus enemigos. A veces los va a dejar pasar un poquito, porque también quiere tratar con tu corazón, porque antes tú también eras enemigo. Y hay cosas de la enemistad en la que vivías que ahora tienen que ser transformadas. Y te va a permitir sufrimiento, dolor.
pero con un buen propósito, que seas conformado a la imagen de su Hijo. El que clama a Dios, iglesia, corre en búsqueda de su presencia, fundamentado en su palabra, confiado de que toda es verdad, la misma que nos consuela, nos sostiene, nos fortalece y nos da entendimiento para vivir ante su presencia, aún ante la hostilidad de los que se nos acerquen. Amén. Último versículo. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Iglesia, el que clama a Dios entiende que la palabra que le trajo vida para vivir en su presencia es la misma que le sostiene, de forma que cree y crece en sus convicciones y su confianza de la palabra de Dios que lo salvó, de forma que entiende que esta es eterna y permanece para siempre, porque el que la fundó permanece para siempre. Ese es Dios. Su palabra no es menos de lo que Él es. El que clama a Dios, este es el último punto de mi sermón, permanece en su palabra. Al igual, iglesia, que es muy fácil decir que amamos a Jesús y después no lo demostramos. También es muy fácil decir que su palabra permanece para siempre, pero no la guardamos para siempre, sino solo cuando nos conviene o cuando ésta nos hace quedar bien o cuando es fácil guardarla. Las cosas no son así con Dios, iglesia. Si en verdad vivimos constantemente ante su presencia, entonces esto significa que permanecemos para siempre y constantemente en su palabra. Sí, no de manera perfecta, pero nadie tiene que negar cuando nos ve que eso es lo que estamos buscando, esa es nuestra práctica. Nos refugiamos en su palabra. Permanecemos en ella, contemplamos a Cristo en ella, buscamos someternos a lo que nos gusta de ella y también a lo que se nos dificulta. Buscamos la presencia de Dios en sus términos y no en nuestros términos. La vemos como algo viviente y no como un instrumento para suplir mis placeres y obtener mi propia justicia, como le sucede al musulmán o al hindú o al judío ortodoxo, que claman a un Dios que no es el Dios vivo y que leen una palabra, pero esta no es viva en sus corazones porque no los lleva a clamar por la misericordia de Dios centrada en su Hijo Jesucristo. Permanecemos en la palabra porque la vemos como William Tyndale la veía en esta cita que me encontré de un libro que estamos leyendo los hombres de la iglesia. Y con esta termino mi sermón. Para William Tyndale, la palabra de Dios era algo viviente. Tiene tanto intelecto como calidez. Tiene discreción, generosidad, sutileza, movimiento, autoridad. Tiene corazón y pulso. Mantiene un ritmo y tiene una voz musical que le permite cantar. Encanta y alivia. Argumenta y perdona. Defiende y razona. Intoxica y restaura. Llora y se regocija. Truena, pero nunca solo para hacer ruido. Llama, pero nunca suplica. Y siempre ama. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea viva, que sea como un organismo vivo al que nos acercamos y lo vemos tan cercano a ti, Señor, que estamos viéndote a ti y tu presencia cuando nos dejamos guiar por ella, cuando dejamos que ella permee nuestros sentires, nuestros pensares, nuestra forma de interpretar esta vida y a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a que tu palabra nos ayude a rendirnos ante tu presencia en un clamor devoto, en un clamor genuino, en un clamor en donde tú te conviertes en lo más importante en nuestras vidas, en un clamor que demuestra que vivimos ante tu presencia, en un clamor no religioso, sino un clamor en donde nuestras emociones están siendo afectadas porque en verdad vivimos
ante tu presencia. En verdad entendemos que cuando venimos a ti, fundamentados en tu palabra, Señor, estamos en la corte celestial, en la presencia del Dios que lo creó todo. Padre, danos una visión más clara y una estima más alto de tu palabra, Señor. Que ésta nos lleve a morir a nosotros y vivir para tu gloria. Que ésta nos lleve a enfocarnos en nosotros mismos y poner nuestros ojos en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.